En la actualidad se define la química orgánica como la rama de la química que se dedica al estudio de los compuestos del carbono. Los compuestos orgánicos contienen carbono, casi siempre hidrógeno, y en abundancia pero menos frecuencia, otros no metales como el oxígeno, nitrógeno, azufre o cloro. El enlace covalente es la forma más habitual de enlace en los compuestos orgánicos. La configuración electrónica del carbono indica que tiene 4 electrones en su último nivel y que para completar el octeto electrónico y establecer enlaces covalentes con otros átomos deberá ganar 4 electrones. Hasta el momento, solo se han descrito aspectos generales de los enlaces covalentes, sin entrar en detalles acerca de su formación. Cuando dos átomos se aproximan entre sí, se puede formar un enlace covalente cuando el orbital más externo de uno de los átomos que contienen un solo electrón se superpone con el orbital más externo que contiene un solo electrón de otro átomo. A los orbitales que contienen un solo electrón se los denomina orbitales desapareados. Recordemos que en un orbital solo puede haber hasta 2 electrones, por lo tanto deberán superponerse 2 orbitales desapareados de 2 átomos distintos para compartir un par de electrones y formar un enlace covalente. Cuando la superposición de orbitales atómicos es frontal, el enlace se denomina sigma. Pero cuando se trabaja con moléculas orgánicas, la descripción del enlace covalente es más compleja. El carbono tiene 4 electrones de valencia y forma 4 enlaces para ganar 4 electrones y completar el octeto. Debido a que el átomo de carbono utiliza dos tipos de orbitales de unión, 2s y 2p, se podría esperar que compuestos como el metano tengan dos tipos de enlaces carbono-hidrógeno. Sin embargo, los 4 enlaces carbono-hidrógeno en el metano son idénticos y están orientados espacialmente hacia las esquinas de un tetraedro regular. Linus Pauling demostró matemáticamente cómo un orbital s y 3 orbitales p pueden combinarse o más precisamente hibridizarse para formar 4 orbitales atómicos equivalentes con orientación tetraédrica. A esos orbitales híbridos se los llamó sp3. Por lo tanto, los 4 enlaces tienen una geometría específica. La orientación de los enlaces hibridizados es tal que se mantienen en la posición más alejada entre sí. Esto es considerar que cada vértice del tetraedro regular está en su posición más alejada respecto de los otros vértices. El centro de masa sería donde se encuentra el núcleo del átomo en cuestión, en este caso el átomo de carbono. Y por esta razón es posible determinar un ángulo de enlace que para el tipo de hibridación sp3 es 107 grados. Existen también compuestos que tienen enlaces dobles o triples. En el enlace doble existe una combinación entre dos de los 3 orbitales p y un orbital s, formando 3 enlaces híbridos sp2, dejando un orbital libre p. Los 3 orbitales híbridos sp2 se disponen hacia los vértices de un triángulo. El centro de masa del triángulo determinará el lugar donde se encuentra el núcleo y el ángulo de los enlaces será de 120 grados. El orbital p sin hibridizar quedará dispuesto a 90 grados respecto del plano que forman los orbitales sp2. Cuando dos átomos de carbono con hibridación sp2 se enlazan, se forma un enlace doble en el cual uno de esos enlaces es sigma. El otro enlace se denomina pi y se establece por aproximación lateral del orbital p.
Para la formación de un triple enlace entre átomos de carbono, se establece la combinación entre un orbital p y un orbital s, formando dos orbitales híbridos sp. En este caso, quedan dos orbitales p sin hibridizar. El triple enlace está formado por un enlace sigma y dos orbitales pi. Al igual que el átomo de carbono, existe hibridación de orbitales atómicos en otros elementos como nitrógeno y oxígeno. Esto se fundamenta en los ángulos de enlace similares al carbono tetraédrico. Para el nitrógeno en las aminas, la hibridación es sp3, donde 3 de los 5 electrones del último nivel estarán en 3 orbitales enlazantes, mientras que los 2 restantes formarán parte de un orbital no enlazante. El oxígeno en el agua o en moléculas orgánicas como los alcoholes o los éteres también tienen hibridación sp3. De los 6 electrones del último nivel, 2 formarán parte de orbitales enlazantes y 4 formarán parte de orbitales no enlazantes. No obstante, el oxígeno también puede aparecer con hibridación sp2, que es característico de compuestos como las cetonas, los aldehídos, ácidos, etc. Esto es debido a la formación de un doble enlace carbono-oxígeno que determinará que los orbitales no enlazantes queden en un ángulo de 120 grados respecto del enlace doble. Volviendo al átomo de carbono, esta característica de tener 4 electrones en el último nivel de energía junto a su relativo pequeño tamaño, le da al átomo mucha versatilidad a la hora de unirse con otros elementos. Los compuestos cuyos átomos de carbono solo se unen a hidrógeno son llamados hidrocarburos. Pero en los hidrocarburos, el hidrógeno se puede reemplazar por otros átomos o grupos de átomos. Estos reemplazos se los llaman grupos funcionales y son sitios susceptibles de sufrir cambios químicos y le dan reactividad al compuesto, estableciendo las propiedades químicas del mismo. Es por eso que los enlaces dobles y triples entre carbonos también se los consideran grupos funcionales. Aquí no hay un reemplazo de hidrógenos, pero sí una eliminación de hidrógenos, y cuya pérdida establece la formación de los enlaces dobles y triples. Los compuestos con el mismo grupo funcional forman una serie homóloga que tienen propiedades químicas similares. Entonces, los dobles enlaces son grupos funcionales de alquenos, y los triples enlaces son grupos funcionales de alquinos. Los alcanos, alquenos y alquinos son todos hidrocarburos. Cuando un hidrógeno ha sido reemplazado por un halógeno, se forman los halogenuros. Los halógenos son los elementos flúor, cloro, bromo y yodo del grupo 7A de la tabla periódica. Cuando un hidrógeno ha sido reemplazado por un oxidrilo, se forman los alcoholes. En tanto, si dos hidrógenos de diferentes compuestos carbonados han sido sustituidos por un átomo de oxígeno, se forman los éteres. Se puede observar que dos cadenas carbonadas terminan uniéndose en lo que podría llamarse un puente de oxígeno. En los aldehídos, dos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por uno de oxígeno, que establece un doble enlace con el carbono. A este grupo se lo denomina grupo carbonilo.
Cuando el grupo carbonilo se encuentra uniendo a dos cadenas carbonadas, se forman las cetonas. Si en lugar de una cadena carbonada hay un grupo oxidrilo, se forma el grupo funcional carboxilo. Este grupo funcional caracteriza a los ácidos carboxílicos. Cuando el hidrógeno del oxidrilo del grupo carboxilo es reemplazado por una cadena carbonada, da lugar a la formación de ésteres. Si en lugar de una cadena carbonada el hidrógeno del grupo oxidrilo es reemplazado por otro ácido similar, da lugar a la formación de anhídridos. Por último, tenemos las funciones nitrogenadas. Cuando un hidrógeno de un hidrocarburo es reemplazado por un grupo amino, NH2, los compuestos se denominan aminas. A su vez, los hidrógenos unidos al nitrógeno también pueden ser sustituidos, dando lugar a aminas sustituidas. Si un hidrógeno del grupo amino es reemplazado por una cadena carbonada, son aminas monosustituidas. Si los dos hidrógenos son reemplazados por cadenas carbonadas, son aminas disustituidas. Cuando el oxidrilo de un grupo carboxilo es reemplazado por un grupo amino, se originan las amidas. Al igual que las aminas, los hidrógenos unidos al nitrógeno pueden ser reemplazados, dando lugar a las amidas monosustituidas y disustituidas. También, dentro de las funciones nitrogenadas, aparece el grupo nitro, que con frecuencia aparece como grupo funcional asociado a compuestos aromáticos como el benceno. Por último, mencionaremos al grupo sulfónico, que es parte de los ácidos sulfónicos. También, al igual que el grupo nitro, suele estar asociado a compuestos aromáticos como el benceno.